yo no creo en el amor, no creo que exista el amor como tal. ¿Tú qué entiendes por amor para decir que no crees en el amor? Es difícil creer que hay alguien que te puede querer de manera incondicional si no lo has vivido. Una relación tóxica es esa que te impide ser quien eres. Para mí la clave es la libertad. Y la realidad es que las relaciones sanas pues a veces nos hacen sufrir. Ninguno somos perfectos, todos tenemos heridas, todos crecemos con dificultades para amar porque todos hemos sido amados de una manera limitada. ¿Hay alguna diferencia entre la relación entre dos personas cuando no está Dios de por medio y cuando sí que está? Para mí cambia radicalmente las cosas, ¿no? Bienvenidos a La Escalinata, soy Iago. Soy la Elisabet. ¿Cómo saber si mi relación es tóxica? Claves para mejorar mi relación con mi pareja. Estos son titulares de muchos vídeos que nos salen en YouTube, en Instagram. Però què és una relació sana? Sí, el dia d'avui en l'episodi parlarem sobre les relacions, l'amor, els vincles sants. Llavors, per això hem portat a la Olaya, ve de Madrid, és psicòloga, ara es presentarà ella. Bueno, li donem la benvinguda. Bienvenida, Olaya, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Cuéntanos tú un poco quién eres, qué haces y a qué has venido aquí. Pues yo soy Olaya, me dedico a hacer terapia, soy psicóloga y también, por otro lado, pues me dedico a acompañar personas en la iglesia, soy de la renovación carismática y llevo pues mucho tiempo acompañando también jóvenes a hacer diferentes procesos. Entonces, diríamos que mi misión en la vida, ¿no? Y lo que me gusta hacer, lo que me apasiona, pues es poder acompañar personas para que pues vivan como están llamadas a vivir. Yo te preguntaría en plan, ¿de dónde viene tu interés por este tema, ¿no? O sea, ¿es solo porque la psicología te interesa o es porque ves que realmente es algo muy actual o quizá por alguna experiencia personal? No sé, ¿eh? Pero... Sí. Es una buena pregunta, la verdad es que me sirve para preguntármelo yo también. Recuerdo cuando decidí estudiar la carrera, que no me resultó como del todo fácil decidirme a estudiar esto, tenía ya como una intuición de que yo sabía que quería dedicarme a algo que tuviese que ver con la persona, ¿no? Como algo que tuviera que ver directamente con la relación con los demás y poder ayudar a otros, pero no sabía de qué manera y... Me tomé como un año para tener diferentes experiencias y discernir esto. Y es verdad que ahí cuando decidí estudiar esto como que tenía esa intuición, pero más bien es algo que se ha ido confirmando con el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que yo en la carrera aprendí pocas cosas. O sea, en realidad que salí teniendo la sensación de que no sabía mucho más que al empezar, pero era algo más que tenía que ver con mi llamada profunda, ¿no? Como que a medida que he ido teniendo experiencias y conociendo a diferentes personas, yo tengo la sensación de que la necesidad de otros y el ver cómo tantas personas necesitadas de una respuesta a su vida, de cómo realmente estaban llamadas a vivir y alguien que les ayudase a llegar a ese punto, es lo que ha ido despertando en mí el deseo de yo quiero poder ayudar en esto, ¿no? Como que veo una necesidad en eso a la que yo me siento llamada a responder. Qué bonito. Yo te preguntaría, como para empezar, para ir arrancando, creo que has dicho, ¿no? La necesidad del otro. ¿Necesitamos al otro? O sea, bueno, nosotros los dos también somos psicólogos, ¿no? Yo también hice la mitad de la carrera de filosofía y a veces como que hoy en día como que parece que tú solo puedes todo y no necesitas a nadie y tal. ¿Es verdad o no sé? Pues no, a la pregunta ¿necesitamos al otro? Yo diría absolutamente, o sea, sin duda, ¿no? Siempre me gusta pues decir para hablar de esto que el ser humano es el, ¿no? el ser que nace absolutamente vulnerable y necesitado del otro para todo, ¿no? Cuando nacemos pues no podríamos sobrevivir si no tenemos a alguien que nos cuide desde el primer momento y no solo que nos dé como las cosas materiales, ¿no? Sino que se vincule con nosotros, alguien que nos quiera al final. Y yo creo que eso sigue siendo así toda la vida. Lo que pasa es que la palabra necesidad a veces como que la podemos malentender, ¿no? Entonces yo creo que nuestro corazón, el corazón de la persona necesita al otro radicalmente, ¿no? Necesita de la relación con el otro, pero claro, ¿de qué tipo de relación necesita, ¿no? Una relación que le potencie, que le lleve a vivir de verdad, ¿no? Que le lleve a ser cada vez más libre y no menos. Entonces, quizás la confusión o la dificultad a veces está en qué tipo de relación necesitamos, qué tipo de otro necesitamos, ¿no? Necesitamos al otro seguro, pero sobre todo necesitamos a personas que nos ayuden a crecer, ¿no? A crecer de verdad. ¿Y qué tipo de relación necesitamos? Una buena pregunta. No me la preguntes a mí. Venga, que habíamos dejado ahí la intriga, pero sí, la desarrollamos un poco más. Pues
al final para mí como que la definición de una relación sana, una relación que responde a la necesidad del corazón, es una relación, pues eso, que nos lleva a ser más quien de verdad somos, ¿no? Y eso que parece algo súper abstracto, en la vida es súper concreto, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos experiencia de relaciones como que nos van minando y nos hacen pues cada vez perder como nuestra esencia en diferentes ámbitos de nuestra vida, en como que nos separan de otras relaciones, que nos separan de nuestras responsabilidades, que nos separan de nuestra llamada profunda, y en cambio tenemos experiencia también de otras relaciones que nos hacen crecer y nos hacen ser cada vez más quienes somos en lo profundo, ¿no? Y yo creo que eso es algo como que se puede percibir. Cuando uno está como abierto a percibirlo, pues se puede percibir. Lo que pasa es que muchas veces también nos cuesta soltar, ¿no? Entonces hay relaciones que podemos intuir que en el fondo no nos ayudan, pero no queremos soltarlas del todo, ¿no? Porque nos aportan otras cosas, porque nos hacen sentirnos seguros, porque implica pues una lucha, ¿no? Un sufrimiento a veces soltar relaciones a las que estamos muy apegados, pero realmente yo creo que las relaciones verdaderas, las que responden a lo que nuestro corazón desea, son esas relaciones que nos hacen ser más nosotros mismos de verdad. Yo quería preguntarte, o sea, estábamos hablando antes, ¿no? Cuando pensamos un poco en qué podríamos compartir, ¿dónde aprendemos las personas a relacionarnos con los demás, ¿no? Tú hablabas un poco del tema de, o sea, la importancia de la infancia quizá, ¿no? Y también te quería preguntar, que no te lo he dicho antes, pero yo trabajo en un colegio y soy profesor, entonces como si tú ves que hay una falta de educación en este tema, ¿no? O sea, quizá educamos muchísimo en matemáticas y en castellano y tal, pero ¿quién te enseña a relacionarte con los demás, sabes? Y qué hacer cuando tu amigo se ha cabreado contigo, ¿sabes? No sé. Y cómo es la relación también como ideal, ¿no? Como la relación entre una persona y otra, ¿cuál tiene que ser esa relación verdadera que dices, en qué se traduce? Voy a ir respondiendo así un poco en conjunto a todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero ¿dónde aprendemos? Pues, ¿no? En la familia, diríamos como titular, pero al final la familia, ¿qué es? Pues es el lugar donde uno crece, ¿no? Donde experimenta pues las primeras relaciones, los primeros vínculos, y yo esto lo veo cada día, ¿no? Al final cuando pues yo en mi trabajo, ¿no? En las diferentes personas a las que acompaño, veo que al final toda su vida está muy marcada por cuáles han sido esas primeras experiencias, las personas que les han querido, ¿no? Cómo les han querido en esos primeros años de vida. Pero a la vez me parece muy bonito y muy importante entender que eso, claro que nos condiciona, nos marca, pero no nos determina, ¿no? Todas las experiencias que vamos teniendo luego a lo largo de la vida siguen influyendo en cómo continuamos relacionándonos. Y en esto, ¿no? El tema del cole, por ejemplo, me parece una oportunidad increíble, porque al final muchos niños, adolescentes, ¿no? Pues llegan a los colegios con necesidades que a nivel afectivo, ¿no? Que también en el cole pueden encontrar respuestas, ¿no? Porque al final la figura de los profesores o de los adultos que se relacionen con ellos allí pueden ser otro modelo distinto del que han tenido, ¿no? Al final lo que marca es como esa relación profunda de corazón a corazón, y un niño que llega a un cole o un adolescente lo que está buscando, y cualquier persona, ¿no? Nosotros también, aunque seamos adultos, lo que vamos buscando es alguien que nos vea, ¿no? Que nos vea de verdad. Y cuando conoces a alguien que te ve de verdad, es que eso cambia el corazón, o sea, cambia tu vida profundamente, ¿no? Entonces, incluso aunque hayamos tenido una infancia con muchísimas carencias, aunque hayamos tenido como muchísimas experiencias negativas, decepciones, yo lo que veo pues en mi trabajo, pero también en mi vida personal, ¿no? Es que cuando una persona se encuentra con alguien que está dispuesto a verle de verdad, ver su esencia y quedarse ahí, ¿no? Y decir, yo te voy a acompañar hasta donde sea necesario, eso puede transformar la vida, ¿no? Puede transformar la vida totalmente. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, porque quizás no sea suficientemente concreto, ¿no? Pero yo creo que ese amor que ve de verdad, ¿no? Pues es este amor que ve la realidad, ¿no? Está dispuesto a coger lo que hay, pero a la vez te dice, te quiero con lo que eres, acepto lo que eres, acojo lo que eres, pero también quiero que puedas llegar más allá, ¿no? Quiero que puedas llegar a ser quien verdaderamente estás llamado a ser. O sea que quizás esas dos cosas, ¿no? Son lo que para mí como que caracterizan esa relación de verdad, ¿no? El que te quiero como eres, pero a la vez te quiero tanto que quiero ayudarte a ser quien verdaderamente estás llamado a ser, que al final es el amor de Dios, ¿no? Pero es... Sí, o sea, a mí lo que me preocupa o me hace ver es que me da la sensación que es un perro que se muerde la cola, porque en el fondo creo que es un ideal de perfección la relación que describes. Entonces que uno crece en una familia que sí te quieren, pero a veces la sociedad parece más que te enseña que te tienen que querer por lo que haces, que no por lo que eres, ¿no? Entonces, y creces así, sintiendo que si apruebas todo, te querrán más. Claro. Si eres bueno en tal deporte, te admiran más, ¿no? En lo que sea. Entonces, como que al final
a ti te aman de una manera condicionada, tú haces lo mismo con los demás, entonces como que es un ciclo vicioso. Entonces no sabría cómo hacerlo, ¿sabes? ¿Dónde radicaría el ¿Dónde se corta ese ciclo, ¿no? Sí, ¿Dónde cambia? sí, ¿Dónde se invierte justo. el ciclo? Claro, pues ahí está, ¿no? Yo creo la llamada que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque al final es verdad, ninguno somos perfectos, todos tenemos heridas, todos crecemos con dificultades para amar, porque todos hemos sido amados de una manera limitada, ¿no? Entonces, 100%, ¿no? Lo que tú dices ocurre continuamente. Al final, pues la gente que va a terapia, ¿no? La gente que yo conozco, que yo acompaño, pues es gente que ha sido herida y acaba también hiriendo a otros o teniendo dificultades para relacionarse bien con otros. Pero hay un punto, ¿no?, donde entra la libertad y también la responsabilidad personal de decir, yo quiero hacer algo distinto de lo que han hecho conmigo, ¿no? Y siempre podemos hacer eso, desde cualquier acción pequeña hasta la más grande, ¿no? Y desde lo pequeño el círculo se invierte. O sea, yo esto lo veo en todas partes, ¿no? Igual que veo ese ciclo del que hablas, también veo el ciclo inverso. Veo que cuando una persona tiene alguna experiencia, ¿no?, en la que es querida de verdad y dice, es que yo quiero querer a otros así, eso a su vez traslada a otros esa manera sana de amar, ¿no?, y de entregarse y de mirar. Y cada vez eso va más, ¿no? Porque si igual que hay un ciclo para el amor mal vivido, hay un ciclo para el amor bien vivido, ¿no? Entonces es precioso ver cómo cuando nosotros hacemos un proceso y nos dejamos transformar y aprendemos a ser bien amados lo primero y luego amar bien, pues es que eso tiene muchísima repercusión fuera, es como una onda expansiva, ¿no? Y es muchísimo más potente que la otra, lo que pasa es que la otra hace más ruido, ¿no? Pero yo creo que desde lo más sencillo de nuestras relaciones del día a día, de amistad, bueno, de pareja, ¿no?, familiares, nosotros podemos cambiar pequeñas interacciones de ese amor que no es tan sano a un amor más sano, pero sí que te doy la razón en que yo creo que hay ese corte, ¿no? Tiene que haber un punto de inflexión y para mí ese punto de inflexión es justo de lo que hablaba antes, ¿no? El que haya alguien que quizás no sea alguien que esté como un igual conmigo, ¿no? Alguien que me mira más como un padre, como una madre, como alguien que no espera nada de mí, que no necesita nada de mí y que puede mirarme con ese amor incondicional y verme más allá de lo que muestro por fuera, ¿no? Y cuando uno experimenta ese amor desde fuera y le llega al corazón, yo creo que es cuando puede empezar a generar ese cambio de ciclo con otros también. Uh-huh. O sea, uy, me acabo de quedar en blanco. No, o sea, hablando... eso, perdón. Que decías, ¿no?, que una de las claves para saber si tu relación es sana o es tóxica es cuánto te hace ser tú mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tengo una pregunta de la que me nace otra, ¿no? La pregunta primera es, ¿qué quiere decir ser yo mismo? Uh-huh. Y de aquí me nace la pregunta de... ¿dónde entra en el ser yo mismo el renunciar a mí mismo por el otro? Uh-huh. O sea, como que puedo ver que igual hay como como contradicción ahí, ¿no? O sea, la otra persona me tiene que ayudar a mí a ser yo mismo, pero luego a la vez me dicen que el amor es entrega y es renuncia a mí mismo. Entonces, como qué relación hay entre estas dos cosas, ¿no? Sí, es una buena pregunta y difícil también, ¿no? Difícil de responder y yo creo que difícil de vivir. Pero claro, ¿cómo responder a la pregunta de cómo ser yo mismo, ¿no? Cómo descubrir qué es ser yo mismo? Al final parece que todas las respuestas son como que van a lo mismo, ¿no? Pero yo lo que veo es que solo el amor nos hace descubrir quiénes somos, ¿no? Incluso cuando vamos creciendo, vamos entrando en todas estas dinámicas que antes decía Eli, ¿no? De pues definirnos por nuestros logros, por las cosas que hacemos bien o por las cosas que hacemos mal, y todo eso es como que se va desdibujando cada vez más quiénes somos en la esencia, ¿no? Y muchas veces tenemos un montón de identidades puestas que podemos llamar máscaras, podemos llamar, ¿no?, etiquetas, pero que al final tienen que ver con que muchas veces no es que ocultemos quiénes somos, es que nosotros mismos no sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces ahí es donde para mí entra el que alguien te ve, ¿no? Porque cuando digo que alguien te ve, es que alguien ve tu esencia más allá de lo que tú estás mostrando y a lo mejor esa esencia no se puede definir con palabras, ¿no? Porque si vamos a esa esencia todos somos lo mismo. Pues una persona, ¿no?, con muchísimas limitaciones, con una necesidad infinita de amor y a la vez un potencial ilimitado para amar, pero que hay que pulirlo, ¿no? Hay que sacarlo de ahí, de debajo de toda esa masa de máscaras y de cosas que nos vamos poniendo. Entonces, claro, ¿cómo descubrir quiénes somos? Pues
poco a poco, ¿no? O sea, porque es complejo, no es algo que se dé, ¿no? No es una palabra, no es un concepto, no es que yo de repente pueda decir, ya he descubierto quién soy y soy esta, ¿no? Porque al final el reto no es descubrir quién soy, es vivir eso, ¿no? Vivir todo el tiempo eso. Porque puede ser que yo en la intimidad de una relación diga, aquí, ¿no? Y seguro que todo el mundo tiene experiencia de esto, ¿no? De una cena con un amigo, una conversación en la que uno dice, o sea, qué descanso porque aquí he sido yo, ¿no? He sido súper verdadera, no me he tenido que poner máscaras, he podido como relajarme y no es esa relajación que podemos vivir otras veces de hacer lo que me da la gana, ¿no? Sino una relajación de decir, es que aquí puedo ser quien soy, ¿no? Entonces, eso que a veces vivimos en momentos como súper concretos es que estamos llamados a vivirlo todo el rato, ¿no? Y ahí entra la segunda pregunta, que es que yo creo que cuando conectamos con quiénes somos de verdad y vivimos quiénes somos de verdad, es que ese yo de verdad, y estoy convencida que el tú de verdad y el de toda la gente que pueda estar escuchando, ¿no? Es un tú que se entrega gratuitamente. Lo que pasa es que es todo eso que muchas veces nos vamos generando lo que nos hace pensar que yo me tengo que proteger, tengo que reservarme, tengo que tener cuidado porque si doy de más se pueden aprovechar, ¿no? Tengo que vigilar, tengo que, ¿no?, ocultarme porque si no, no me van a querer bien, ¿no? Pero la esencia, ¿no?, la esencia que está abajo cuando podemos sacarla de verdad, cuando estamos en un lugar donde sí nos sentimos seguros, es que es eso, ¿no? Es esa entrega que no necesita esforzarse por poner límites, porque simplemente pues se da, ¿no? Se muestra. ¿Y cómo saber cuándo me estoy entregando al otro y cuándo estoy sufriendo algo que quizá no toca o estoy permitiendo que me traten de una manera que no toca? ¿Sabes? Porque yo veo ahí como una línea muy fina que es difícil de marcar. Total. No sé. Podría entrar también en las relaciones tóxicas, ¿no? 100%. Para mí la clave, esa línea, ¿no?, que es fina, es verdad, pero la hay, para mí es la libertad, ¿no? Es si yo vivo una entrega radical, pero la vivo desde la libertad, o vivo una entrega que puede parecer gigante, ¿no? Y exteriormente a lo mejor nadie dudaría de que me estoy entregando, de que soy una persona súper generosa, de que estoy dándolo todo por los demás, pero en el fondo de mi corazón no lo hago desde la libertad, lo hago porque necesito sentirme querida aquí, necesito que el otro me elija porque cuanto me entrego, necesito, ¿no? Necesito. Y ahí es donde también antes hablábamos, ¿no?, del concepto de necesidad, que es difícil a veces de medir o de diferenciar, porque todos tenemos una necesidad infinita de ser amados, pero hay veces que esa necesidad puede estar bien integrada y yo sé que necesito del otro y busco al otro, ¿no? Y busco, pues necesito una charla con un amigo, pues oye, vamos a quedar a tomar un café, ¿no? Te quiero compartir, tal. Pero a veces esa necesidad, cuando no somos capaces de reconocerla, cuando nos cuesta, tal, pues como que se queda ahí un poco encubierta y acabamos haciendo cosas, ¿no?, para conseguir esa mirada, esa atención o ese amor del otro, pero a través de, pues te doy esto, ¿no?, te ofrezco, oye, te invito a comer a mi casa, parece que me estoy entregando, pero en el fondo estoy buscando cubrir una necesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la línea para mí es la libertad? Porque evidentemente la libertad perfecta no la vivimos ninguno, ¿no? O sea, es como un camino de toda la vida vivir esa libertad. Pero sí que creo que estamos llamados a cada día buscar más, vivir las relaciones en la mayor libertad posible, porque entonces el darme al otro, cada acto que pueda dar por el otro, no va a ser estoy buscando en el fondo, ¿no?, conseguir algo a cambio, ¿no?, aunque sea algo muy pequeño, sí, muy sutil, sino que es algo que yo doy gratuitamente porque lo quiero dar. Sí, yo en todo esto es como que estoy pensando también en el joven de hoy en día, que tiene, que se habla mucho el término de las relaciones tóxicas, que puede ser esa falta de libertad, ¿no?, que hay, pero, o sea, ¿qué se considera realmente una relación tóxica? Y que a veces si es más bien pues que estás en un momento difícil y no estás sabiendo bien amar al otro, o si siempre vas a ser una persona tóxica, o sea, ¿qué diferencia hay entre eso? O sea, un poco esto. Yo creo que ahí como sí que está como un poco de moda, ¿no?, el concepto este de relaciones tóxicas, personas tóxicas, y es verdad que yo creo que es importante diferenciar estar en una relación tóxica o en una dinámica tóxica y ser una persona tóxica, ¿no? Porque todos somos personas con dificultades, con limitaciones, con heridas, y a la vez todos somos personas que podemos aprender a querer mejor. Entonces, yo no creo que podamos hablar de personas tóxicas, aunque evidentemente hay personas que tienen más dificultades y que generan con más frecuencia dinámicas, ¿no?, un poco dañinas o donde es muy difícil entrar sin verte inmerso en esa dinámica.
Pero de nuevo, ¿no? Pienso que todas las personas tenemos la posibilidad de aprender a relacionarnos de una manera diferente. Entonces, para mí, más el punto lo pondría más en la relación, ¿no? Si una dinámica es tóxica o es dañina o no lo es. No tanto las personas, sino la dinámica. Porque hay personas que pueden tener relaciones muy saludables con muchas personas y con alguna en concreto no. Y eso no nos dice que esa otra persona sea tóxica, nos dice que en la interacción entre estas dos personas se da una dinámica que no les ayuda mutuamente. Y entonces esa dinámica hay que restaurarla, hay que sanearla, ¿no? Hay que ayudar a que se pueda vivir mejor. ¿Y cómo podríamos escribir esta dinámica que es tóxica? Pues yo me voy a lo de antes, ¿no? Como en contraposición a lo que es una relación sana, una relación que potencia. Para mí una relación tóxica es esa que te impide, ¿no? Que te limita verdaderamente ser quien eres y sobre todo en este concepto del que hablábamos ahora, ¿no? De libertad, que te dificulta vivir esta libertad a la que estamos llamados en las relaciones, por el motivo que sea, porque te hace necesitar al otro de una manera que no te permite, ¿no? Realmente ser tú mismo y hacer lo que quieres hacer, porque te hace depender de la aprobación del otro hasta el punto de que acabas atado a a los deseos o a las necesidades del otro, porque muchas veces estas relaciones tóxicas se definen por la codependencia, ¿no? Que es que a veces uno parece que es el necesitado, pero el otro acaba necesitado de la necesidad del otro, ¿no? Del rol que juega en la vida del otro. En esto me hace pensar en diferentes circunstancias. Una es, por ejemplo, imagínate que tienes una relación de amistad o familiar en la que la otra persona tiene una necesidad de ti pues por alguna carencia o algún trastorno, por ejemplo, una depresión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto es compatible? Porque al final tú también vas a necesitar, ¿no? Y la otra también es los choques de temperamento. Hay personalidades que no congenian. Entonces, ¿hasta qué punto eso es para decirte no funciona esta relación, esta amistad, esta lo que sea, o hay que luchar, hay que esforzarse para que eso nos haga crecer a los dos? Sí, es interesante esta primera parte, ¿no? De la que hablas, porque, claro, hay diferentes tipos de relaciones y hay relaciones que están llamadas a ser relaciones como totalmente horizontales, ¿no? Y entrar en esas dinámicas de como que uno se convierte en cuidador del otro puede ser algo temporal o circunstancial, ¿no? Pues imaginaos un matrimonio donde uno de los dos enferma y enferma de una manera muy grave que acaba haciendo que sea 100% cuidado y la otra persona tenga que convertirse en su cuidadora, ¿no? Pues a veces eso puede darse en una circunstancia o puede darse de manera temporal. Entonces, cuando estamos llamados a vivir una relación horizontal y hay circunstancias concretas que hacen que esos roles tengan que marcarse así, pues es verdad que, bueno, se puede entender como parte de un proceso natural, pero luego hay otras relaciones que de base puede ser que sean relaciones que estén llamadas a ser así durante un tiempo largo, ¿no? Y mientras eso esté claro en la relación, eso no es un problema. Si está claro que yo te acompaño y tú, ¿no? Y tú te dejas acompañar, pues está bien porque yo sé lo que puedo esperar de ti y tú lo que puedes esperar de mí, ¿no? Si tú eres mi paciente y yo soy tu terapeuta, pues yo no espero que tú te preocupes por mí, no espero que tú tengas que corresponderme, sino que yo estoy para ti y estoy para ayudarte, ¿no? Entonces, muchas veces el punto está en saber realmente qué puedo esperar en cada relación, ¿no? ¿Qué estoy llamado a esperar? Y poner nombre a las cosas. Yo creo que muchas veces una dificultad en esto es que teóricamente vivimos una cosa, pero en la práctica estamos viviendo otra, ¿no? Y eso a veces genera estas dinámicas un poco tóxicas, pues también cuando, ¿no? Es como el paralelismo con cuando decimos que somos amigos, pero en realidad tenemos una dinámica de pareja, ¿no? Pues eso genera confusión, pues esto es parecido, ¿no? Si teóricamente somos amigos, pero en el fondo entramos en una dinámica de cuidador y cuidado, pues eso puede generar dificultades, pero al final el saber dónde estoy y qué puedo esperar y qué es lo que quiero realmente de esta relación es lo que puede ayudar, ¿no? ¿Y la otra pregunta? Lo de los choques temperamentales. Eso. Sí, esto también es como una cosa que a veces puede ocurrir, ¿no? Y quizás para mí el punto es que no es como de todo o nada, ¿no? No es blanco o negro, porque al final muchas veces en las relaciones no se trata de esta relación la tengo que descartar, ¿no? Con esta persona no me puedo relacionar, sino que a medida que nos vamos conociendo y sabemos cómo somos, sabemos también cuáles son nuestras vulnerabilidades y entonces también sabemos cuál es la distancia justa que podemos asumir con cada persona, ¿no? Igual yo en mi vida puedo saber que hay personas con las que tengo que ir un poco con más cuidado, ¿no? Porque sé que mi temperamento, como tú dices, con el del otro, ¿no? Puede llevarnos a ciertas dinámicas que no quiero para mí o que no me hacen bien, ¿no? Y eso no quiere decir que si veo a una persona así no pueda ni entablar relación, ¿no? Sino que sé que quizás este tipo de personas para mí
sin etiquetar o sin decir esto siempre es así, ¿no? O nunca voy a hacerme amiga de alguien así, pero sí que puedo saber en la dinámica que se va dando cuál es la distancia en la que tú y yo podemos estar bien, ¿no? Y podemos generar esa relación sana en la que te ayudo a ser quien estás llamado a ser y me ayudas a ser quien estoy llamada a ser. Porque quizás desde esta distancia podemos y si estamos en esta no podemos. Pero si estamos en esta quizás podamos tener una relación sana, ¿no? Entonces a veces es conocernos y ser valientes para aplicar eso a la realidad, ¿no? Bueno, yo dos términos que también veo que están relacionados, y ya lo has hablado, pero igual no has utilizado esta palabra, pero es el tema de la libertad, tanto proteger, o sea, digamos, como mi libertad, como respetar la libertad del otro con los límites, ¿no? O sea, que yo te quiera libre no quiere decir que permita todo, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Entonces, hablabas un poco de esta distancia, que yo creo que es esto, pero no sé si podrías concretarlo un poco más. O sea, ¿qué quiere decir poner límites? ¿Cuándo tengo que decir, oye, esto no, esto sí? ¿Sabes? Sí, hay veces que en las relaciones, ¿no? Pueden darse situaciones que nos hacen sufrir. Y ahí es donde a mí me parece que tenemos un reto personal, ¿no? De cuando algo me hace sufrir, no directamente reaccionar y decir esto me hace sufrir fuera, ¿no? Que a veces con esto, con toda esta moda, ¿no? Que es verdad, pues es que son cosas que continuamente salen en las redes sociales, en vídeos, ¿no? En todas partes se habla de estas cosas y a veces eso puede llevar como a que todos queramos como aplicar esto a nuestra vida rápidamente, ¿no? Como un manual y a veces no es tan fácil porque al final no son claves para ya está, venga, tengo que poner límites, pues voy a poner límites con todo el mundo. En cuanto me piden algo que no me parece, límite. En cuanto me hacen algo que me parece mal, límite, porque al final es algo mucho más profundo, ¿no? Que uno tiene que conocerse bien para saber cuáles son realmente los límites sanos. Entonces, esto lo digo porque a veces tenemos un poco la mentalidad de ocurre algo en una relación que me hace sufrir, lo corto, ¿no? Ocurre algo en una relación que me hace sufrir, lo corto. Y me pienso que estoy poniendo límites sanos ahí, ¿no? Y la realidad es que las relaciones sanas pues a veces nos hacen sufrir, ¿no? A veces las relaciones de verdad, las relaciones profundas, verdaderas, pues nos llevan a situaciones donde sufrimos por el otro, donde sufrimos con el otro, donde hay cosas de ti que me duelen o cosas mías que te duelen y eso no tiene por qué querer decir que la solución a eso es un límite, ¿no? ¿Cuál es la manera de descubrir esto? Pues mirar dentro, ¿no? Conocerme y poder darme cuenta de, vale, esto que me duele del otro, me duele porque yo tengo un punto sensible aquí, me duele porque realmente esto que está haciendo no está bien, ¿no? Y entonces tengo que poder también tener la valentía de decir, oye, mira, yo esto no lo quiero, ¿no? Si sigues hablándome así, me voy a tener que ir, ¿no? Por ejemplo, eso sería un límite. El límite siempre es algo en lo que yo no le puedo decir al otro lo que tiene que hacer, pero puedo decirle, si haces esto, yo haré esto, ¿no? O si sigues hablándome de esta manera, yo voy a tener que actuar en consecuencia con esto, porque yo no puedo decidir lo que hace el otro, ¿no? Pero sí puedo ver en qué puntos tengo que, por así decirlo, pues sí, como protegerme o decir, esto yo no lo voy a tolerar. Pero muchas veces el punto difícil para mí no es poner el límite, es saber realmente cuándo esto que me duele es algo que tengo que aprender a vivir mejor o es algo que realmente no me toca vivir, ¿no? Y tengo que poder decir al otro, esto no lo quiero. Bueno, o sea, a mí la pregunta que me viene, sinceramente, o sea, claro, cuando tú le estás diciendo al otro, si haces esto, yo me piro o yo tal, ostra, al final ya no estás acogiendo todo el otro, ¿sabes? Bueno, me surge genuinamente, o sea, ¿cuál es la diferencia entre, ostra, yo te acojo, pero esto, o sea, ya estás poniendo una condición, ¿no? De alguna manera. Que el amor es como entrega, entonces es más mirar por el otro que por ti, en plan, no estoy bien yo, pero el otro sí, entonces es un lío todo, sí. Sí. Es verdad, es que es muy complejo, ¿no? Por eso digo que para mí las respuestas muchas veces están más dentro que fuera, ¿no? Yeah. Porque no hay como claves, sino que más bien es cuestión de esto que está pasando, ¿no? Me quiero ir porque esto me incomoda mucho y entonces no te lo voy a soportar, ¿no? No te lo voy a tolerar. O al decirte, si sigues hablándome así, me voy a tener que ir, en realidad te estoy ayudando a ti también, ¿no? Porque esto no es bueno para ninguno de los dos. A veces esto nos resulta más fácil verlo con los niños, ¿no? Como, ¿cuándo hay que poner un límite a un niño? ¿No? Si un niño está, ¿no? Explota, está gritando, Berrinche. ataque de ira, ¿no? ¿Tengo que ponerle un límite o tengo que dejarle que lo haga y decirle, ay, sí, pobrecito, te entiendo? Pues a lo mejor tengo que decirle, te entiendo, y también llegado un momento tengo que decir, te entiendo, sé que estás muy enfadado, pero es verdad que si sigues haciendo esto, que hace daño a tus hermanos, que perjudica, ¿no? La dinámica de la familia, pues vas a tener que irte a otra habitación porque esto no es bueno para ti tampoco, ¿no? Y ahí estoy cuidando al otro. No, si me permites, es que me flipa. Yo soy un fan de Rogers
Y toda la idea esta de, o sea, te entiendo, te veo, creo que es muy sanador, ¿no? O sea, como que como actitud vital, digo, ¿no? En general, Total. como decirle al otro, tío, te veo, ¿sabes? O sea, como que a veces, y yo lo veo en el colegio, no es muy fácil decir a chaval, cállate de una vez, tal, no sé qué, pero como decirle, oye, yo veo tu cansancio, veo tu frustración, pero, Eso es. bueno, no sé, por comentar. Sí, lo que pasa, yo creo que a veces, ¿no? Ahora que decís este concepto de acogida incondicional, creo que a veces este concepto de acogida incondicional como que lo tenemos un poco distorsionado, ¿no? Como que tenemos la idea de que acoger y amar de verdad al otro es eso, permitirle todo, no ponerle límites a nada. Y es que los límites son buenos muchas veces, para la otra persona también, ¿no? Eso en un niño como que lo vemos fácil, es que un niño necesita límites para crecer bien, ¿no? Y es que a veces en el decirle a alguien, oye, esto no lo podemos seguir haciendo, le estamos queriendo, ¿no? A veces cuando le decimos a alguien, esto no es bueno para ti ni para mí, le estamos queriendo bien, ¿no? Entonces es como que decimos amor, ¿no? Y a veces la imagen que se nos viene, pues eso, son algodones y decir, te doy un abrazo y eso es amor, pero igual que es amor un abrazo que dice, no pasa nada, te voy a querer, hagas lo que hagas, pues también es amor decir, pero esto tiene que cambiar, porque no puedes seguir haciendo esto, porque te haces daño a ti y me haces daño a mí, ¿no? Y a veces ese tienes que cambiar es, si no cambias, tú y yo no podemos seguir en esta situación porque nos hacemos daño, ¿no? Y ahí estamos queriendo bien, que es lo que yo creo que a veces nos cuesta, ¿no? Entendemos como que el amor es algo que siempre está presente. Es que a veces una manera de querer bien a alguien es tomar distancia. Es que a veces una manera de querer bien es decir, nos tenemos que ver menos porque esto no nos hace bien, ¿no? Y eso también es amar bien. Oye, que se nos está pasando el tiempo volando y hay un tema que sé que a ti te hace mucha ilusión tocar y a nosotros también, y es, o sea, cuando hablamos de las relaciones en el mundo cristiano, ¿no? Hay otra persona, sea en el matrimonio, incluso en la amistad, ¿no? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre la relación entre dos personas cuando no está Dios de por medio? Y quizá más concreto, ¿no? En el noviazgo, el matrimonio y tal, y cuando sí que está. Claro, hay mucha, ¿no? Sobre todo, con todo lo que ya hemos hablado, como que es fácil, ¿no? Entender esto, porque al final ese amor que cambia el ciclo, ¿no? Que eso antes hablábamos de cómo ese ciclo se puede invertir, ¿no? Pues es que hay algo que invierte el ciclo, que es cuando uno experimenta un amor radical, ¿no? Un amor de verdad. Y los que tenemos una experiencia de Dios, pues tenemos la suerte de palpar eso, ¿no? De palpar que es que yo soy amada, haga lo que haga, ¿no? Y eso me permite poder cambiar el ciclo de mi vida y empezar a amar a otros de esa manera. ¿Qué pasa? Que a veces esa experiencia también se tiene que hacer como carnal, ¿no? Y necesitamos personas que nos ayuden a integrar ese amor radical por mí, ¿no? Pero claro que para mí cambia radicalmente las cosas, ¿no? Porque hace que eso que mi corazón necesita profundamente, quizás ya no necesito que tú me lo des entero, sino que yo puedo llenarme, ¿no? De un amor que es infinito y limitado para mí, y entonces desde ahí puedo entregarme de verdad. Ya no necesito buscarte desde ese lugar, ¿no? De vacío, de carencia, sino que mi carencia la puedo saciar en otro lugar para poder ir al encuentro del otro de otro modo, ¿no? Y sobre este tema, o sea, no quiero pincharte, pero bueno, por indagar un poco más, ¿no? O sea, muchas veces en la iglesia no escuchamos que el otro no es suficiente para ti, ¿no? En plan, que tu corazón está hecho como para algo mucho más grande y que el otro al final, ostras, pues claro que responde a mi necesidad de ser querido y tal, pero hasta cierto punto. Entonces, cuando hablamos de relación sana, la pregunta que me surge es, ¿yo puedo tener una relación sana sin Dios? ¿O realmente la relación a la que estoy llamado a vivir con el otro, o sea, es imprescindible que esté Dios en... De esto, o sea... Porque yo sí que considero, he conocido, pues por ejemplo, parejas Sí. Que no son del mundo católico y dices, viven muchísimo mejor su relación de amor que muchas parejas que conocemos también en el ámbito, ¿no? Total. Entonces, ¿por qué? Claro, cuando Yago plantea esta pregunta, ¿no? Yo pienso, no diría que sea imprescindible, porque efectivamente yo tengo la misma experiencia que decía ahora Eli, ¿no? O sé que eso ocurre. Porque quizás la clave no es que yo le llame a esto Dios, ¿no? No es que yo diga, porque yo tengo una relación con Dios que a mí me llena el corazón y entonces puedo amar a otros, porque seguro que todos hemos vivido o experimentado en otras personas que alguien puede decir eso de palabra y luego en la realidad no vivirlo, o pensar que lo vive pero en la práctica no, ese hueco que todos tenemos en el corazón no está lleno por Dios, porque eso es difícil, la verdad, es como cuesta, ¿no? Sentir que Dios te está llenando el corazón y que desde ahí
brota todo lo demás. Y a la vez hay personas que quizás no han tenido una experiencia de Dios o no le llaman tener una experiencia de Dios, pero que tienen una experiencia profunda y personal de sentirse amados y de sentir que el otro no es alguien para llenar esto que a mí me falta, sino que el otro es alguien con quien compartir y con quien vivir las luchas y con quien vivir que a veces me siento solo y tú también, y eso que vivimos bajo el mismo techo y estamos durmiendo en la misma cama y aún así nos podemos sentir solos los dos, ¿no? Y es que eso ocurre porque la humanidad es así, ¿no? Y a veces el tema es que nuestro sufrimiento pretendemos llenarlo o calmarlo con el otro, ¿no? Y el gran reto para mí es encontrar que los demás, amistades, pareja, familia, son compañeros de camino mientras tú sufres y yo sufro y nos podemos acompañar ahí, ¿no? Y ese acompañarnos ahí cambia totalmente la vivencia del sufrimiento, pero no se trata de que tú tienes que calmar esto que hay aquí, porque no se va a calmar del todo. Y si se calma, no va a ser por ti. Va a ser porque hay otro que da respuesta o porque hay una verdad profunda de que soy valioso, de que merezco la pena, que va a dar respuesta, pero tú eres un mediador ahí, tú eres alguien que puede ser un eco de eso y a veces no tanto un eco, pero aún así nos podemos acompañar. Yo es que nos estamos quedando sin tiempo y me ha venido como una pregunta un poco diferente. Vale. Pero es que me ha venido un flash de una conversación muy breve, un comentario que recibí de una amiga hace un montón, una compañera del cole, pero ya salidas a la universidad, entonces nos encontramos y no sé cómo fue que en una conversación y de repente me dice, no, es que yo no creo en el amor, o sea, no creo que exista el amor como tal. Y me quedé en shock, me quedé en plan... Pero entonces, ¿en qué se basan tus amistades? ¿En qué se basa la relación que tienes con tus hermanos? En plan, con tus padres. No sé bien cómo era la relación. Creo que tenía relación con sus hermanos. Entonces digo, no sé si era un romper con la definición de amor, pero ¿qué le dirías a una persona que te dice, no creo en el amor? No creo que exista eso, que es una construcción, yo qué sé. ¿Qué le diría? Voy a pensar que alguien me estuviera diciendo ahora, que tú me estuvieras diciendo. Claro, porque hemos dado por sentado que el amor está y que sí, ¿sabes? Pero hay gente que cree que no. Claro. Que no es verdad. Probablemente lo que le diría, lo primero que haría sería preguntarle, pero ¿tú qué entiendes por amor para decir que no crees en el amor? ¿No? Porque probablemente haya una construcción en su mente que es en lo que no cree, ¿no? Que es un tipo de amor que le han vendido, que ha escuchado, ¿no? Hay personas que no creen en el amor romántico. Y lo entiendo, porque el amor romántico es un poco construcción, ¿no? El amor romántico tal y como nos lo venden las películas o las series, ¿no? Hay personas que verdaderamente puede ser que sientan que no creen en el amor tal y como estamos hablando ahora, este amor que es incondicional, que sana, que transforma, ¿no? Y lo entiendo, porque si no has vivido algo así, es muy difícil creer en ello. Es difícil creer que hay alguien que te puede querer de manera incondicional, incluso hasta el punto de ponerte límites que nos duelen a los dos, incluso hasta el punto de decirte cosas que preferiría no decirte, pero porque te quiero te las digo, incluso hasta el punto de pelear por ti hasta donde haga falta, ¿no? Es difícil creer en eso si no lo has vivido. Y eso sí es una pescadilla que se muerde la cola difícil, ¿no? Porque cuando uno no ha vivido eso, le resulta difícil confiar en que existe y por tanto le resulta difícil abrirse a eso, ¿no? Para mí, o sea, la única opción, ¿no? Como tiene que haber una rendija por donde entre. Pero lo bueno es que el amor se cuela por cualquier lugar. Cuando uno abre una rendija, aunque sea pequeña, el amor entra y empieza a transformar. Entonces, la verdad es que creo que si alguien me dijera que no cree en el amor, le diría, no pasa nada. Ya podrás. Cuando llegue el momento en que lo puedas experimentar, ya podrás creer en él, porque no podemos pedir a alguien que crea en algo que no ha vivido. Pues lo que decía Juan Pablo II, ¿no? El amor vence siempre. Yo te iba a preguntar muy breve, ¿no? Pero si hay una persona que, bueno, después de este podcast o antes del podcast siente que está en una relación tóxica y quiere salir, y a lo mejor pues tiene miedo al que dirá, yo qué sé, ¿qué primeros pasos podría dar esta persona? O miedo a la soledad, que es como algo muy típico también. Suele ser, ¿no? La barrera muchas veces. Hay muchos miedos y es muy difícil salir de una relación así, ¿no? Porque hablamos y como que se divulga mucho sobre los peligros, las cosas malas de las relaciones tóxicas, pero cuando alguien permanece en una relación es porque le está dando cosas buenas. No somos tontos ninguno, o sea, que nadie se queda en una relación donde no obtiene algo. Lo que pasa es que a veces esa balanza, ¿no? Hay que revisar, ¿no? ¿Por qué me está compensando tanto esto frente a las pérdidas, ¿no? Entonces, para mí solo hay una clave, que es pedir ayuda, buscar a alguien con quien hablar de esto, aunque ni siquiera tengas claro que quieres salir de ahí. Pero si tienes dudas, si escuchas hablar de esto y dices, uy, yo la verdad es que no sé, bueno, pues habla con alguien, ¿no? Si realmente no hay nada malo ahí, hablar con alguien no te va a hacer salir, nadie te va a obligar a salir de esa relación. Y si necesitas salir, si no es con ayuda, es imposible, la verdad. Bueno, pues aquí tendríamos que terminar este podcast. Entonces, muchas gracias por venir, por contarnos sobre tu experiencia y tus conocimientos que nos ayudan.
Entonces, O sea, yo me quedo con la idea de la libertad, ¿no? O sea, la importancia y la dificultad de ser libre, ¿no? Y de no estar donde no quieres estar, que parece muy sencillo, ¿no? Pero en el fondo quizás está como en la base de... Y te agradezco la sinceridad, la claridad también. Y además es un gustazo escucharte, es como súper pedagógico, ¿sabes? Gracias Así a que vosotros. gracias. Un placer. pues nada, aquí terminaría este podcast. Si alguno le remueven por dentro estas cosas que hemos estado hablando, pues nos puede escribir a escalinata@esglésiajove.barcelona Y nos vemos en 2 semanas. en 2 semanas. Adiós. Adeu.